o sea, Esther capítulo 10. Es un capítulo muy corto. Dice: el rey Asuero impuso tributos sobre las tierras y a las costas del mar, todas las obras de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Pues Mardoqueo, el judío, fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Con eso termina este libro, que es relativamente corto. Es una joya en el Antiguo Testamento que en algún momento fue cuestionado, porque no hay una sola mención del nombre de Dios. Sin embargo, está lleno de la dirección de Dios, del cuidado de Dios por su pueblo. Ustedes me dirán, ¿y por qué razón nosotros lo aceptamos como libro inspirado? Sencillamente porque estaba dentro del canon judío. El canon judío era el Antiguo Testamento, es exactamente el canon que nosotros tenemos en las Biblias hoy. Tenemos exactamente el canon judío. ¿Y por qué el canon judío y no otro? Porque dice en Romanos, creo que es 3:2, si no me equivoco, que la palabra de Dios les ha sido confiada a ellos, a los judíos. Eso lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que en la antigüedad Dios confió la palabra de Dios al pueblo judío. Así que nosotros no tenemos derecho a dudar de lo que ellos aceptaron. El Señor, por otra parte, tuvo en sus manos las escrituras que usó. Ustedes saben que usó, es más, usó la famosa traducción al griego, la Septuaginta. Nos dicen los especialistas que muchas veces el Señor citó de la Septuaginta, es decir, no del texto hebreo, sino de la traducción. Y nunca puso en duda que algunas de las escrituras de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento estuvieran cuestionados. Si el Señor lo avaló, ya nos podemos quedar tranquilos. Y no hay duda que es un libro lleno de hermosas enseñanzas. Yo diría la enseñanza mayor de todas, tiene muchas por supuesto, pero la enseñanza mayor de todas es la bendita providencia de Dios. Cómo el Señor está proveyendo, cuidando, preservando y está actuando aún sobre las cosas que están fuera de nuestro control y aún las cosas que están bajo el control humano. Él está cuidando esas cosas para que esas cosas obren para bien para su pueblo y se cumplan los propósitos que Él ha determinado desde el principio. Dios tiene todas las cosas en sus manos, no que las va a tener, las tiene. A pesar del caos que vemos, a pesar de lo difícil que es entender de cosas que pasan en el mundo, esto nos sucede aquí y abajo a nosotros, que como dice el apóstol Pablo, ahora vemos en oscuridad. Pero va a llegar el día que vamos a conocer como somos conocidos y vamos a entender cosas que eran totalmente inexplicables para nosotros. Pero este libro precisamente se especializa en mostrar cómo la mano del Señor está aún por su pueblo que parecía ignorado, porque si dijéramos, bueno, es el pueblo de Dios que volvió a Jerusalén, como está contado en Esdras, está contado en Nehemías, está muy bien, el Señor cuida a los que son fieles de una manera especial, pero también cuida a los otros que quizá no fueron tan fieles, porque muchos de ellos no quisieron volver a Jerusalén y prefirieron quedarse en la tierra de su cautiverio, en donde algunos, quizá muchos, estaban prosperando. Sin embargo, el cuidado de Dios sobre ello fue con una tremenda fidelidad y un tremendo cuidado.
Los que han seguido la historia o los que han leído el libro, los que se recuerdan del tema, saben de qué manera Dios fue cuidando y sacando a su pueblo de aquella trampa mortal que había inventado Amán, el primer ministro del rey Asuero, cómo lo sacó de esa situación y transformó esa situación en una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Por qué nos interesa? Bueno, nos interesa como historia, nos interesa para saber lo que va a pasar hoy con su pueblo, aun cuando nos toque días mucho más difíciles que los que estamos viviendo, que no se piense que estamos viviendo los días más difíciles de todo. Hay días increíblemente difíciles que van a venir, aunque quizá parte del pueblo de Dios nos toque vivir o le toque vivir esos días muy difíciles, sepa que aún de esos días muy difíciles estará el cuidado de Dios y estará el propósito de Dios que se va a llegar a su conclusión final para la gloria de su nombre. Hay una duda nomás que yo se la dejo como para que duerma tranquilo, que no sabemos si nos tocará morir o no aquí en la tierra. Pero en todo caso eso es para que lo piense esta noche mientras se acuesta. ¿Me tocará a mí dar mi vida o me tocará a mí ser preservado? Acuérdense que ya muchas veces hemos tratado Hebreos capítulo 11, dijimos que Hebreos capítulo 11 es la lista de los varones de fe. Una cosa muy hermosa. Pero la suerte de cada uno fue distinta. Hay dos grandes grupos en Hebreos capítulo 11. Los que llegaron bien hasta el final y los que tuvieron que dar sus vidas. Y todos honraron al Señor. El dar la vida no es una cosa que tenemos que inventarla nosotros. La vida la tenemos que dar cada día. Si después literalmente el Señor nos pide dar la vida física, será un agregado más para aquellos que están caminando con el Señor. Y le digo una cosa, que ese día habrá una cobertura especial sobre tu vida y sobre la mía, de manera tal que vamos a poder afrontar lo que venga también por la gracia de Dios. ¿O usted se piensa que la gracia se termina cuando vienen las pruebas finales? La gracia sobreabunda y nunca vamos a saber acá en la tierra lo que sintieron muchísimos de los mártires, que fueron a la muerte con canción, sin fingimiento, con confianza. Algunos de ellos tuvieron que quemarle la boca o taparle la boca para que no dieran testimonio de la fe que habían ellos, el gozo que habían ellos de poder servir a Dios entregando sus vidas. Así que lo que importa, mis hermanos, de Hebreos capítulo 11 no es la suerte que nos toque, sino saber que la suerte está echada, estamos en las manos de Dios. Él nos defiende, Él nos guarda, Él nos sostiene. Y dice un salmo, Él nos capitaneará más allá de la muerte todavía. Gloria a Dios. Aquello que horroriza a la gente, que espanta al mundo, pues el Señor a través de la muerte va a llevarnos nada menos que a su presencia. Algunos antes, los que darán su vida llegarán antes, los otros serán recibidos en los aires y serán transformados por la gracia y por el poder de Dios. Estuvimos viendo que a través del segundo decreto, el rey Asuero estableció que los judíos podían defenderse. ¿Por qué razón? Porque había un primer decreto que había sido inspirado por Amán, el enemigo del pueblo de Dios, que quería exterminar al pueblo de Dios, quería causar una verdadera masacre, es decir, entendemos que cientos de miles de personas iban a ser muertos en el día señalado. Y como para que hubiera más fuerza en la ejecución de este decreto, el decreto decía que todo ciudadano podía armarse y lanzarse contra los judíos, destruirlos y quedarse con sus bienes. Así que apelaba a la codicia del hombre, como para que hubiera un interés muy grande por parte de los ciudadanos por robar lo que tenían sus vecinos y algunos de ellos pudientes seguramente, quedarse con las cosas y cegar sus vidas. Ahora, este segundo decreto que se establece después que Amán es muerto por orden del rey,
Este segundo decreto tuvo mucho más fuerza que el primero y consistía en la autorización real, ya que no se podía anular el primer decreto, la autorización real para que los judíos se armaran para el día señalado para defenderse. Y ustedes me dirán, bueno, pero si venían en contra de él sus vecinos, pero este segundo decreto prevaleció primero porque Dios estaba detrás de este segundo decreto. Y en segundo lugar, empieza a levantarse la figura de un nuevo personaje en la historia de este imperio, y este hombre era Mardoqueo, el tío de Esther, que dice la Escritura que ya era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias. En poco tiempo, Mardoqueo había logrado conquistarse buena parte del imperio, no solamente a los judíos, porque él era judío, sino también al pueblo en general, como un varón justo, un varón piadoso, un hombre equilibrado, de esos que necesitamos hoy, por la gracia de Dios que nos dé en Argentina y en otras partes del mundo, un hombre que podía poner un poco de sensatez en ese vasto imperio que estaba sacudido por un rey que no tenía las cosas muy en claro, que le gustaba más la bebida y las fiestas que la justicia en su reino. Así aparece Mardoqueo como una esperanza para la humanidad de aquellos días, ya que aquel imperio era vastísimo. ¿Qué diferencia el encumbramiento de Mardoqueo con el encumbramiento anterior de Amán, el enemigo del pueblo de Dios? El encumbramiento de Mardoqueo fue para alegría, como estuvimos viendo unos textos que dicen que cuando los justos reinan el pueblo se goza. Fue motivo de alegría. En cambio el encumbramiento de Amán fue para terror, para horror, para espanto. Firma el decreto, le hace firmar al rey el decreto de la destrucción en la fecha señalada de cientos de miles de personas, destrucción de sus vidas, de sus familias, de sus hijos. Y el malvado se sienta a beber vino con el rey. No tiene nada que reconsiderar. La conciencia está totalmente cauterizada. Va a lanzar a la nación a un desastre, no importa. No importa, sus pasiones son más importantes que la vida de cientos de miles de personas. Es muy probable que el primer decreto, el que se lanzó en medio del gran temor del pueblo de Dios, sirvió para detectar precisamente a los que secretamente estaban deseando la destrucción de los judíos. Con lo cual volveríamos a admirarnos de la delicadeza de la providencia de Dios en todos los detalles. Permite que se manifiesten los enemigos a través de ese decreto que los favorece. Pienso que inmediatamente se empiezan a armar, piensa que se van a preparar, faltan unos cuantos meses todavía, pero tienen tiempo para prepararse, para juntarse, para tener una disciplina, para organizarse, saber quiénes van a atacar en cierto lugar, quiénes otros van a atacar en otro lugar. Uno dice que espantoso la noche que se cierne sobre el pueblo de Dios, y Dios todo el tiempo está buscando que aparezcan todos estos sujetos, que siempre los hay, no solamente en Argentina, no solamente en este siglo, siempre los hay, los violentos, los que desprecian sus vidas, los que no les importa ni la vida de ellos ni la vida de los demás, que necesitan cebarse o están cebados con la sangre de aquellos que pueden matar si es posible. Y a través de este primer decreto, que fue un decreto ignominioso, un decreto incomprensible para el pueblo de Dios, habrá habido creyentes que habrán dicho: ¿cómo Dios permite este decreto? Dios lo permite. Es muy probable, es una suposición, pero es muy probable para detectar los grupos antagónicos al pueblo de Dios que están pensando y están al acecho para destruir. También vimos que llegado el día señalado, lo vimos en el capítulo anterior, los judíos asolaron a sus enemigos.
a quienes jamás hubieran eliminado de no haberse producido el plan audaz de Amán para terminar con el pueblo de Dios. Un decreto infernal, espantoso. Dios lo cambió en una bendición, a fin de que los judíos supieran y estuvieran al tanto de quiénes eran sus verdaderos enemigos, los cuales fueron asolados. También dice que en la guerra respetaron los bienes y las familias de los enemigos. Estamos hablando ahora de los judíos. Estamos haciendo un repaso de lo que nos dice el capítulo anterior. En lugar de lanzarse a la casa de las familias enteras y quedarse con sus bienes en un deseo desenfrenado de avaro, ellos se encargan de los enemigos, tenían que enfrentar a los enemigos. La orden del rey era que enfrentaran a los enemigos. Ellos sabían que no eran enemigos de cuidado, era gente peligrosa. Sabían que eran quienes iban a destruirlos primero a ellos, ahora se les daba la oportunidad de que hicieran ellos lo mismo. Pero dice la Escritura que destruyen solamente a sus enemigos y tienen misericordia de sus familias que dejan intactas, y tiene misericordia y les deja los bienes que ellos poseen. ¿Qué diferencia tan grande? Juicio con misericordia que ellos no habrían tenido de parte de sus enemigos. Aún en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no es un pueblo de venganza. Y digo mucho, porque en el Antiguo Testamento estaba el ojo por ojo y se justificaba hacer cosas así. Sin embargo, Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios justo, pero que tiene misericordia, que hace juicio con misericordia. Hay un texto expreso en la Biblia, Santiago 2:13. Dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y uno dice, pero en un momento así de fiereza como es la guerra, las leyes son las leyes de la guerra. O me mata o lo mato. Sin embargo, también en la guerra hay misericordia. Hay gente que en la guerra ha sido espantosamente despiadada, inútilmente despiadada. Ha matado por matar, ha hecho las cosas con crueldad. Y hay otros que han tenido misericordia, que no han hecho lo mismo. Dice juicio sin misericordia. Santiago 2:13, se hará con aquel que no haga misericordia. Mis hermanos, los cristianos a veces somos muy duros para aplicar precisamente lo que Dios ha mandado en su palabra. Es muy común ver el juicio sin misericordia. Es muy común mirar mal a aquel que ha pecado. Es muy común hacerlo de lado, pero no como dice la Biblia, que hay circunstancias especiales en que deberíamos hacerlo de lado. Son los que persisten en pecar, son los que están queriendo atraer a los hermanos al pecado y todo esto. Estamos hablando en general. Hay hermanos que no pueden tolerar de saber que un hermano tiene una debilidad, una flaqueza, que ha caído. Hay algunos que no pueden perdonar pecados de muchos años. No es contra ellos, quizá no es contra ellos, pero en su corazón no pueden ver a ese hermano jamás bien. Lo enjuician sin misericordia, lo enjuician con toda dureza. Me hace acordar aquel tema que tantas veces estamos repitiendo porque es el caso más fuerte que presenta la Biblia, o uno de los casos más fuertes, esa parábola del hombre que había sido perdonado de una deuda inmensa que tenía, que él no podía pagar, y que sale de la presencia de su Señor, supongo yo, contento y aliviado al no tener más esa carga que era tan pesada encararla, y encuentra un deudor de él que le debe una pequeña suma al lado de lo que él debía.
y dice que lo increpa en el camino, le dice, me vas a pagar lo que me debes. Y él le dice, ten misericordia, ten paciencia conmigo. Lo tomó por el cuello y lo metió en la cárcel. Sin misericordia, duro. Tenía derecho, claro que tenía derecho. Pero el Señor dijo que va a ser el Señor de este hombre a quien le perdonó la gran suma. Enojado, lo echó en la cárcel hasta que pague el último centavo. Juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia. Hermanos, los creyentes, por definición, tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser tiernos de corazón. Cuando nos toca emitir juicio en circunstancias especiales, hacerlo con misericordia. No hacerlo con esa dureza de aquellos judíos que fueron a Jesús, dijeron, esta la hemos encontrado en el mismo acto adulterando y en la ley dice que hay que apedrearla. Y el Señor le dice, el que usted esté sin pecado, arrójele una piedra. Hasta algunos llegaron a pensar que posiblemente entre los que venían a acusar a la mujer, había algunos de los que se había acostado con la mujer, pero ahora venían para destruirla. Y oída la palabra del Señor, el Señor, se acuerdan que se agacha, se inclina, está escribiendo en tierra. Y uno a uno, empezando por los más viejos, terminando por los más jóvenes, que tenían unas ganas de matar a alguien ese día, de ver vindicada su fe, entre comillas fe, su enorme dureza de corazón, su perversión. Se sienten redarguidos de sus pecados, porque tampoco eran libres de pecados. Ellos sabían que no podían decir que eran sin pecado, y se apartan y se van. Y Jesús le dice, mujer, nadie te ha condenado. Dice, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Queremos ser del corazón de Jesús. Queremos tener el Espíritu de Cristo. Queremos que Él realmente pese en nuestras decisiones. Se note que somos misericordiosos, como es nuestro Dios. Misericordioso y clemente Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia. Aleluya. Gracias a Dios. Así es nuestro Dios. Así tenemos que ser nosotros. Y cada vez que nos endurecemos para juzgar a alguien, parar un poco en el camino y buscar que el Señor enternezca nuestro propio corazón para que podamos emitir un juicio con misericordia que va a ser muy distinto que el juicio inmisericordia. En la guerra respetaron los bienes y las familias de los enemigos. Una misericordia que ellos no habrían recibido de parte de sus enemigos. Pero ellos tenían que ser de este modo a fin de agradar al Señor. Y por fin la reina pide que los 10 hijos de Amán, ya muertos, sean colgados como testimonio de la fiereza de su padre ambicioso, que condujo su casa a la muerte. Es un símbolo. Ya los 10 hijos estaban muertos en la revuelta esta, donde el rey les autoriza a destruir a los judíos. En Susa, la capital del reino, los judíos matan de sus enemigos o dentro de sus enemigos los 10 hijos de Amán. Pero la reina entiende que no es suficiente, que tiene que haber un testimonio público de que estos han terminado con su vida. Es una manera de pedirle al rey que muestre el fracaso de una conducta y de una vida como fue la de este hombre carnal que se llamaba Amán. ¿Y cuál fue el resultado de su conducta? Uno podría decir, ¿qué culpa tienen los hijos? Bueno, acá tenemos que hacer una diferencia. Cada uno de ellos dará razón a Dios de sí, no de su padre ni de su madre. La Biblia nos habla de la responsabilidad personal
cada uno de nosotros tiene que dar a Dios razón de sí, no de su familia. Quizá de lo que ha hecho con su familia si no ha actuado bien. Pero cada uno es responsable de sus propios actos. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, de nuestra conducta podemos traer bendición a nuestra casa o podemos traer desgracia y maldición. Nuestros hijos serán responsables cada uno por sí, pero nosotros habremos sembrado la vida o habremos sembrado la muerte en nuestro hogar. Y los 10 hijos colgados son un ejemplo, un solemne ejemplo de alguien que ha sembrado la muerte y la destrucción y que ahora no solamente él ha sido juzgado con la muerte que fue decretada por el rey mismo, en la misma horca gigantesca que él había preparado en su apasionado odio hacia los judíos, sino que la conducta suya había arrastrado a su familia a la infamia y a la vergüenza. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, para sus pasiones, para sus deseos, para sus vicios, el que no se priva de nada, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquellos 10 hombres colgados son un espectáculo espantoso de lo que jamás debió haber hecho un hombre sumamente inteligente, fuerte y capaz, como fue este hombre que decretó la destrucción de los judíos y que trajo la tristeza, el dolor y la vergüenza para los suyos. Pero llegamos al fin, llegamos a este pequeño capítulo 10, que es como un pequeño apéndice. Algunos piensan que este libro lo escribió precisamente Mardoqueo, la mayoría piensa esto. Dicen también que es interesante cómo todos los aspectos minuciosos que se cuentan de los persas, del imperio persa, corresponden a los datos de la realidad. Pero llega al fin. Lo más significativo es que habla sobre la grandeza de Mardoqueo, que fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Es lo que acabamos de leer recién. Como un pequeño resumen, pues Mardoqueo el judío fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Es interesante la vida de Mardoqueo. Es interesante la vida que tenía de comunión con Dios. Es interesante los objetivos que tenía. Nunca dice que él estaba proponiéndose para ese puesto de primer ministro del estado más grande de la tierra. Cuando le tocaba estar a la puerta del rey, estaba a la puerta del rey. No era considerado. Cuando hace aquella denuncia que salva al rey de la muerte, tampoco fue considerado. Un hombre que no reclamó para sí derechos ni honores, ni tenía en la cabeza una ambición y un propósito, ser mayor que sus hermanos. Sabía que le tocaba vivir una vida en Dios como cualquiera de nosotros, y la vivió. Vivió cada día como debió vivir. Anduvo en comunión con Dios, evidentemente. Pudo criar a esta prima o sobrina suya en los caminos del Señor, en la piedad. Llegaron los días de la prueba, cuando viene el decreto real, instigado por Amán, y uno ve la reacción allí de Mardoqueo. Los pasos que da Mardoqueo son pasos sencillos, son pasos humildes, pero mis hermanos, pasos eficaces. No está dando espadazos al aire, no se tira de los pelos, no se desespera, no empieza a aullar con los hermanos.
Él sabe que el tema es muy serio. Le manda un mensaje a su ahijada y le dice que ella tiene que hacer determinada cosa, que es una osadía, que es contra la ley, que arriesga la vida, que arriesgue la vida, le dice. ¿Está seguro de lo que le está diciendo? Es un varón de Dios. No parece profeta, no aparece entre los profetas, pero es un hombre que está guiando el Espíritu Santo. Sabe a dónde va, sabe los riesgos que tiene que correr. Vivía a la puerta del palacio, es decir, con los cortesanos. Estaba en ese pequeño mundo que rodea a los reyes y que él conocía muy bien la peligrosidad de estos reyes, lo que podían hacer si se enojaban, la peligrosidad de este primer ministro Amán, que estaba cada día más encumbrado, lo sabía muy bien. Él podía haber escapado del reino, podía haber sacado su familia, no sé cuántas cosas podía haber hecho. Podía haber hablado a los principales del ejército para tenerlos en favor. No sé, podía haber empleado tantos medios, esos medios que se nos ocurren en el momento de desesperación. Pero un hombre que conservó la cabeza fría y el corazón tierno con Dios. Porque cuando hay peligro, también Dios vive, hermano. Aleluya. También vive, también reina. Cuando no contesta, también vive y también reina. Cuando hay que esperar, también vive y también reina. Pero los propósitos de él se van a cumplir. Mardoqueo lo sabía, era maduro en Dios. La prueba. Cuando no hay prueba no se sabe bien cómo es cada creyente. Es más difícil saberlo, pero cuando viene la prueba, ahí vemos qué pasa con la vida esa, que ahora es sometida al fuego de Dios. Pero él tiene el camino claro. A medida que el Señor lo va guiando, que seguramente siente que es la voluntad de Dios hacerlo de esta manera. Involucra incluso a su prima, su ahijada. Y le dice, vas a entrar delante del rey. Y ella le dice, no voy a entrar delante del rey porque es prohibido. Y ella le dice, aunque sea contra la ley, vas a entrar delante del rey. Si no, vas a perecer tú y todo el pueblo. O Dios va a salvar al pueblo, pero tú y tu casa van a perecer. Y la reina teme a esta palabra. Sabía cuando su padre hablaba en serio. Sabía que no era una sugerencia. Bueno, si no tenés otro plancito. No. Sabía que tenía que hacerlo. Le pide por favor a Mardoqueo, ayunen esos días. Yo y mis doncellas vamos a ayunar. Vamos a tener un tiempo de ayuno y de oración. Y después, cuando llegue el día determinado, voy a entrar al rey conforme a tu palabra. Y si me muero, pues que me muera. Pero ya está todo decidido. Ahora le temblarían las piernas, pero ya estaba decidido. No voy, no quiero que llegue ese día. No, en las reuniones oraban, clamaban a Dios, pedían la ayuda del Señor. Día tras día, se acercaba el día. Mardoqueo con los suyos estaban también ayunando y orando. Sabían que era la manera de socorrer. Ni Mardoqueo sabía el fin, ni la reina sabía el fin, ni Dios les había dicho nada, pero estaban caminando el camino que hay que caminar. Qué lindo que la vida es una aventura. Si supiéramos muchos detalles de nuestro fin, a lo mejor nos acobardaríamos, ¿no es cierto? Mejor que no lo sepamos todavía, ya lo sabremos en su momento. Pero lo importante no es saber cómo termina, la cosa va a terminar bien, siempre termina bien. Aunque muramos, termina bien. Los de Hebreos capítulo 11 que fueron aserrados, muertos a cuchillo, muertos a filo de espada. Hermanos, terminaron bien, ¿o no? ¿O tiene miedo que le toque? Terminaron bien. Terminaron su carrera con gozo. Y el ministerio que recibieron del Señor. El apóstol Pablo le parece que termina mal. Todas las iglesias en todos los lugares de la tierra, todos los días están predicando que tenemos que ser como el gran apóstol de los gentiles. Y uno dice, sí, pero le sacaron la cabeza. Pero terminó bárbaro. No terminó en el patíbulo, terminó arriba.
Y aquel famoso texto que dejó para la historia: yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Me voy a morir, me van a matar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere? ¿Un ovni que lo lleva al cielo? No, lo único más grande que puede esperar es la venida del Señor. Pero si se tarda el Señor, si ya peleó la buena batalla, si ya acabó la carrera, si guardó la fe, basta. Quédese tranquilo. Espere con gozo a la venida del Señor o al momento en que el Señor lo va a llevar. ¿Se imagina si los cristianos estamos llenos de miedo por la muerte? ¿Qué será para los incrédulos y para los que no tienen a Dios, no? ¿No le parece? Algo tiene que hacer el Señor si hay temor en nuestra vida. Y tenemos que pedirle al Señor que lo haga. Ayúdame, Señor, a dejar mi pequeño mundo y entrar en el tuyo. A dejar mirar como miran los hombres y mirar como miras tú. Ayúdame, Señor. Este librito que acabamos de comentar de El Peregrino termina con la muerte de Peregrino. Es impresionante. Peregrino va entrando en el río que había que cruzar porque al otro lado estaba la ciudad celestial. Es un camino, él caminó todos los días por ese camino, fue subiendo, hasta que llega el momento, se mete en el río y hay dos hombres que lo sostienen. Uno se llama Fe, otro se llama Esperanza. Y él va chillando porque tiene miedo, dice: las angustias, los dolores de la muerte me han llegado. ¡Ay, pobre de mí! Y Fe y Esperanza le tiran la cabeza afuera y le van diciendo textos. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que le entró agua por la boca, no. Hasta que una palabra que dijo, creo que Esperanza, que está acá en la Biblia, se le metió el corazón a Cristiano. Y empezó a entrar en victoria. Dijo: ahora me siento más confiado. Y se metió nomás. Y al rato estaba del otro lado, los ángeles lo recibían para llevarlo a la presencia misma del Señor. No digo que morir es fácil, pero hay que prepararse para morir. ¿Y cómo hay que prepararse? ¿Quiere un curso? No, en la fe, en el corazón, en esta confianza. Mardoqueo no sabía lo que le esperaba, si venía la matanza, si la destruían a Esther, si la mandaban a la muerte por meterse ese día cuando no correspondía. No lo sabía, él no lo sabía, pero sí sabía que Dios lo estaba guiando. Y estoy seguro también que sabía que Dios lo iba a guiar más allá de la muerte si era necesario. Aleluya. Y el Señor fue fiel. Y le quitó el sueño una noche al rey. ¿Se acuerdan ya? Esto lo vimos. Y dijo: traigan las memorias. Hoy no quiero que hagan teatro, que hagan nada, ni traigan músicos, nada. Hoy quiero las memorias. Van a leer capítulos atrás, a ver qué ha pasado. Y le leen de la historia de este Mardoqueo que había denunciado un complot contra el rey. Y dice: ¿qué le hicieron a Mardoqueo en recompensa? Y dice: nada. Uy, tráiganlo rápido a Mardoqueo que tenemos que recompensarlo. Y empieza la trama a funcionar. Y empieza Dios a obrar. Amán se queda boquiabierto. Cuando ve la mano de Dios se queda petrificado. Los amigos, la mujer, los parientes, todos le dicen: vas a caer. Estás cayendo delante de un judío, vas a caer. Queda petrificado. Mardoqueo no se enaltece. Es presentado delante de la sociedad como un gran varón. Tiene la corona real sobre la cabeza. No es una pavada lo que significaba aquello. La corona real sobre la cabeza. Vestidos reales le han puesto. Amán va al lado proclamando que esta es la honra que le quiere dar el rey. Todo al revés. Dios empezó a mover las cosas, a cambiar las circunstancias. Estamos hablando de un imperio de millones de personas, de una extensión, los que conocen el mapa, que va del norte del África, Etiopía, hasta la India, hasta la mitad del Asia. Una cantidad enorme de personas, un imperio fastuoso. Pero tenemos un Dios muy grande.
que cuando extiende la mano se abre el mar, o desciende fuego, o sencillamente deja que los suyos ofrenden sus vidas, porque algunos tienen que tener una corona especial arriba, y Él quiere que la tengan. Amén. Si yo sé que hoy no está muy entusiasmado como para pedir esa corona, pero que lo van a tener, lo van a tener. Y será el gozo y la admiración de muchos de nosotros, de una multitud, cuando veamos los hermanos que ofrendieron, que no amaron sus vidas hasta la muerte. Alabado sea Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Termina la historia de Esther. Quisiera que quede en nuestro corazón esta preciosa historia de la providencia de Dios, del cuidado de Dios, de la ternura del Señor, de los tiempos de Dios, de la delicadeza que Él tiene, de cómo actúa, de cómo obra, de cómo sus propósitos al fin van a llegar como Él quiere. Yo quisiera que terminamos cantando una canción de alabanza al Señor, quizá aquella que hemos cantado el otro día, repasando la vieja canción, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. No pasará. No recuerdo el salmo número. ¿Nadie lo sabe? 46, Salmo 46.